Hola, soy Catalina Morales y hoy estaré hablando sobre el sistema nervioso central. Mi interés acerca de este tema pues es que además de que estoy estudiando actualmente un diplomado en neurociencias con Cerebrum y UPB, pues además esto es bastante interesante para las metodologías de aprendizaje. Entonces, bueno, para empezar, hablemos sobre qué compone el sistema nervioso central. Primero lo compone la médula espinal y el encéfalo, que el encéfalo es lo que nosotros hemos conocido como el cerebro, pues que al final está compuesto, además del cerebro, por el tronco encefálico, el cerebelo y el diencéfalo. Esto a su vez es el sistema nervioso central. Yo les quiero mostrar una maqueta sobre el que está como tal esa parte del sistema nervioso del que estábamos hablando. Entonces por acá vemos cerebelo, por acá vemos el tronco encefálico y acá está el cerebro y el diencéfalo. Ahora me gustaría contarles un poco más sobre cada una de estas partes. Hay algo importante y es que el sistema nervioso central está compuesto por dos sistemas, es decir, son dos sistemas integrados que es la médula espinal y el encéfalo. Y ambos están recubiertos o más bien protegidos por membranas óseas y por membranas rígidas conocidas como meninges. Normalmente, entonces nosotros hemos conocido, por ejemplo, el cráneo, que es el que está resguardando o protegiendo precisamente al encéfalo, y además entonces sería interesante hablar sobre dos materias, una que es la materia gris y la otra que es la materia blanca. La materia gris está conformada por neuronas, estas son asociativas o interneuronas, y ciertas partes de las neuronas mielínicas. Más adelante estaremos hablando sobre esto. Y la materia blanca está conformada por axones mielínicos que se proyectan desde los somas y están ubicados en esa sustancia gris. Es decir, lo que yo entiendo de esto es que lo que hacen es proteger estos dos sistemas y esta estructura que al final es la que nos permite movimiento, comportamiento y bueno, al final pues como todo nuestro, regula todo nuestro sistema. Y entonces, ¿por qué es importante conocer sobre el sistema nervioso? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuáles son esas funciones. Por ejemplo, el sistema nervioso periférico aferente es el que nos permite obtener la información. Entonces, acá algunos de los ejemplos es captar esos estímulos físicos, transformar los estímulos, en este caso a impulsos nerviosos, y transmitir ese impulso nervioso por neuronas sensitivas. El sistema nervioso central, que es en el que nos estaremos concentrando, nos permite procesar la información. Entonces, ese es el que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y al final lo que nos permite es procesar esa información que obtuvimos desde el sistema nervioso periférico aferente. Y está el otro que es el sistema nervioso periférico eferente. Entonces, este es el que nos permite responder a la información. Y en estos casos, por ejemplo, lo que podemos decir es que permite transmitir la respuesta por neuronas motoras y efectuar una respuesta, ya sea física o química. Entonces, lo que yo entiendo de esto es que tenemos un sistema que lo que hace es obtener la información, un sistema que lo que hace es procesar esa información y un sistema que da respuesta a la información que obtuvimos. Entonces, el sistema nervioso central es el que nos permitirá procesar esa información. Bueno, ¿y qué tal si ahora hablamos un poco sobre el encéfalo? Entonces, recordemos que el encéfalo está compuesto por 4 elementos que son el cerebro, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. Y estos están a su vez dentro de esa bóveda craneana, ¿cierto? Que es la figura que les estaba mostrando hace un momento y que nos permite identificar esas partes del cerebro. Entonces, ¿qué tal si hablamos primero sobre el cerebro? El cerebro está, digamos que compuesto por dos partes, que una es ese hemisferio izquierdo y la otra es ese
hemisferio derecho, que entre otras cosas, típicamente uno de los neuromitos dice que hay algunas personas que piensan más con el cerebro izquierdo y otras con el cerebro derecho, lo cual no es cierto, porque nosotros utilizamos todo nuestro cerebro, todo está interconectado, pero es una forma, es la forma en sí del cerebro, y este está constituido por estas dos partes. A su vez, estos dos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, están compuestos por lóbulos. Estamos hablando ahí del lóbulo frontal, del lóbulo occipital, del lóbulo temporal y del lóbulo parietal. Dentro de esa protección del sistema nervioso central, estos lóbulos, que son las partes que componen al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho, son precisamente también protegidos a su vez por unos huesos que tienen su nombre. Entonces, por ejemplo, el lóbulo parietal está protegido por el hueso parietal, y a su vez el resto, como por ejemplo el lóbulo frontal, está protegido por el hueso frontal. De esta manera, entonces, es como se protege y como se crea esa bóveda craneana. ¿Y qué tal si vemos en esta estructura cómo están esos lóbulos? Entonces, como podemos ver, acá tenemos el lóbulo parietal, tenemos el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. De esta manera tenemos la división de nuestros hemisferios. Para este caso estamos analizando ese hemisferio izquierdo. Ahora hablemos un poco sobre la corteza cerebral. Entonces, para hablar sobre la corteza cerebral debemos de entender que ahí es donde precisamente suceden las funciones del cerebro. ¿Por qué suceden ahí? Porque ahí es donde están las neuronas asociativas. Esas están en esa sustancia gris. Hace un momento hablábamos sustancia blanca, sustancia gris. En esa sustancia gris están las neuronas asociativas, y ahí es donde sucede todo el procesamiento de la información. Ahora hablaremos sobre el cerebelo, que es la segunda estructura en volumen. Después del cerebro está el cerebelo. Vemos que el cerebelo está debajo del lóbulo occipital, y este es el que se encarga de el equilibrio, de mantener la postura y de los movimientos que son voluntarios. ¿Y qué tal si ahora hablamos de dónde está la función de recordar? Pues está precisamente en el diencéfalo. Entonces, dentro del diencéfalo además están el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis y el epitálamo. ¿Y qué tal si ahora hablamos de aquella parte que se encarga de los estados, por ejemplo, de vigilia, de sueño, además de los estados de excitación y esa regulación consciente? Pues bueno, desde ahí estamos hablando del tronco encefálico. Y entonces ese tronco encefálico está compuesto además por el mesencéfalo, por una protuberancia anular y por el bulbo raquídeo. En esta primera, que es el mesencéfalo, importante, ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona? Entonces, movimiento ocular, contracción de la pupila y los temas auditivos. Entonces, movimiento de la cabeza y el tronco. En la protuberancia anular, entonces, en este caso, ahí están toda esa mezcla de materia gris, y está ubicada debajo del cerebelo. Es más un tema de nervios craneales. Mientras que el bulbo raquídeo, este bulbo raquídeo lo que permite es el centro respiratorio, el cardiomoderador y centro vasomotor. Constituye el centro de actividades reflejas como la tos, el estornudo, el vómito, la secreción salivar, etc. Permite la conducción de los impulsos nerviosos hacia y desde el cerebro. Entonces, cuando te preguntes desde dónde vienen el estado de vigilia,
tiene que ver con el tronco encefálico. Respecto al sistema límbico, este trabaja en conjunto con el neocórtex para regular el comportamiento. Entonces, por su parte, la parte de neocórtex regula la comunicación espaciotemporal con el entorno, mientras que el sistema límbico está vinculado con las emociones y la motivación para la acción, sistema de recompensa. ¿Y qué tal si esto lo relacionamos con la imagen que veremos a continuación, en donde está en este caso Ramón pidiendo la mano de Sofía? Seguramente en este caso Ramón tiene también una motivación desde lo emocional y podríamos decir que tiene que ver con el sistema límbico. Ahora, en el caso de Sofía, seguramente también estará muy relacionado su sistema límbico. Recordemos entonces que además ese sistema límbico está compuesto por la amígdala, el hipocampo, la amígdala y el hipocampo. Es muy interesante conocer que realmente la amígdala es la que está involucrada o interviene en las funciones que son endocrinas y conductuales, aquellas que están relacionadas con la actividad sexual. Modula algunos núcleos del tronco encefálico con respuestas somáticas y autonómicas. Participa en los procesos de asociación sensorial y conductual. Entonces, para nuestro caso, para el caso que estamos relacionando de la vida cotidiana, podemos decir que la amígdala estuvo también involucrada. Además, si hablamos del hipocampo, en este caso, algo particular, y es que ese nombre viene de su forma de caballito de mar. Entonces, en este caso, este es el que está encargado de esa memoria explícita a largo plazo, es decir, la memoria que tiene que ver con hechos y eventos. Ahora, si pudiéramos decir que este es un evento que seguramente los dos recordarán, también está involucrado en este caso de la vida cotidiana que veremos a continuación. Llegó el día para Ramón y Sofía. Sofía le pide matrimonio. Bueno, y ahora que conocemos un poco más sobre ese sistema nervioso, ¿qué tal si analizamos con mayor profundidad la imagen que veremos a continuación? Acá lo que estaremos analizando es ese sistema periférico, sistema nervioso periférico que hace un momento hablábamos es el aferente y el eferente. Recordemos que el aferente es el que capta la información y el eferente el que transmite la información, al final es el que genera los estímulos. Entonces, si quisiéramos analizar esa imagen de lo que le está sucediendo en este caso a Ramón y a Sofía, ¿qué tal si lo miramos desde los ojos de Ramón? ¿Cómo está construyendo él su memoria a partir de lo que está sucediendo? Lo que podemos ver es que lo primero es que está captando información y ahí entonces está involucrado ese sistema nervioso aferente, capta los estímulos tanto físicos como químicos, transforma esos estímulos a impulsos nerviosos, seguramente esa sudoración y todo eso que empieza a pasar tiene que ver mucho con el sistema nervioso periférico eferente. Por acá es importante, recordemos que ingresa la información, es procesada por ese sistema nervioso central y ahí es donde precisamente explicamos que ahí está entonces interviniendo ese sistema límbico y en especial la amígdala y el hipocampo, creando las memorias, pero además también esas, o más bien como procesando esas emociones que finalmente se convertirán en un recuerdo para ambos.